Días, amigos Radio Escucha de su programa Orientación Académica. Hoy nos sentimos muy, pero muy regocijados porque tenemos un destacado profesional e investigador de la República Dominicana, Víctor Viñas, quien es economista y trabaja mucho la materia ambiental, cambio climático, prácticamente es un experto. Y entonces él nos viene a hablar de los efectos del cambio climático en la República Dominicana, así como en la agricultura y esos asuntos que nos interesan mucho, porque este es un país, ¿verdad?, eminentemente agrícola. Buenos días, distinguido Víctor Viñas. Muy buenos días, Rina. Un placer y un honor estar en tu programa. Muy bien. Este programa Orientación Académica es una cita todos los sábados a las 9 de la mañana, ¿verdad? Para escucharlo. Bueno, como el tiempo apremia, vamos de inmediato a darles una cordial bienvenida al destacado economista Víctor Viñas. Víctor Viñas, ¿usted nos puede decir qué es el cambio climático y cómo afecta ese cambio climático a la agricultura en la República Dominicana? Con mucho gusto, sí. Hoy en día ya es bien conocido el tema del cambio climático porque es extraño ver todos los días, ¿verdad? No ver en la prensa, tanto radio, televisada y escrita, que no haya noticias de primera plana relacionadas nacionalmente o internacionalmente sobre el cambio climático. O sea, es un tema, un tópico que está en la agenda mundial de desarrollo, ¿verdad? Pues bien, el cambio climático no es más que un fenómeno, un proceso básicamente producido por el aumento de la temperatura de la Tierra. Es bueno que nuestro público oyente conozca que la Tierra necesita cierto calentamiento para vivir, ¿verdad? Pero muy caliente, pues entonces es negativo. No quiero entrar en esos detalles porque no soy ni físico ni químico, pero la idea es que la Tierra, el globo terráqueo, tiene como una manta, ¿verdad? Que cubre y le da cierto calentamiento que debe ser un calentamiento aceptable para poder mantener la vida en el planeta Tierra como conocemos. Un exceso de ese calentamiento producido por los gases de efecto invernadero pues es detrimente. Y obviamente lo primero que sucede cuando las emisiones son excesivas, que valga la aclaración, las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por el uso del humano. El cambio climático siempre ha existido. O sea, no es más que un cambio en los patrones, en los niveles de las temperaturas y el clima. Pero eso siempre ha existido. O sea, las tormentas, los huracanes, todo eso ha existido siempre, las inundaciones, etcétera, los incendios forestales, todo eso ha existido, pero es para finales del siglo XIX cuando viene la revolución industrial, que se empieza a agravar la situación o se empieza a contribuir hacia ese agravamiento. Es decir, empieza a haber fábricas productivas que usan tecnología y máquinas que usan la energía, y esa energía es utilizando combustible fósil. Entonces empieza, o sea que por eso es que ustedes oyen que el cambio climático hoy en día en gran medida es producido por la acción humana. O sea, en eso consiste básicamente lo que es el cambio climático. Okay. Y queremos saber esos efectos que provoca ese cambio, que es producido, como usted bien señala, por la acción humana. Sí, pero bueno, Rina, yo me gustaría, antes de caer en los efectos o resultados, vamos a profundizar un poquito más en las causas, porque es las causas, ¿cuáles son las causas que originan el cambio climático? Porque es una disyuntiva. Muy bien. Porque los países tienen que crecer y desarrollarse, y para eso necesitan producir más y tener una producción agrícola, tener una producción industrial, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacerlo es con sapiencia o estratégicamente
de una manera que no haya suficientes emisiones, y las que hayan de emisiones de gases de efecto invernadero, y las que hayan, pues hoy existe la tecnología para mitigarla, reducirla. Entonces, como les dije, básicamente las emisiones principales son de energía, el consumo de energía, el transporte, porque los autos, ¿con qué se mueven? Con gasolina, con gasoil, combustible, los edificios, o sea, toda acción humana conlleva emisiones, inclusive la agricultura. Cada vez que usted hace un arado, una siembra, se desprenden gases de efecto invernadero. Algo interesante en la agropecuaria, la foresta, los bosques sirven como un gran sumidero, un receptor. Por eso cuando hay deforestación, usted te mueva, no solamente se escapa el carbono que estaba secuestrado, los gases ahí, en esos árboles, en ese bosque, sino que también ese mismo acto produce aún más emisiones. O sea que esas son básicamente las causas, ¿verdad? Las causas. Ahora, los efectos son, pues obviamente, como lo vemos, yo les expliqué que siempre ha existido las tormentas. Lo que pasa es que hoy en día las tormentas son más fuertes, más a menudo, fuera del orden histórico. Antes venían en una época del año, ahora vienen en cualquier mes del año. Y también una curiosidad para nuestro público oyente, para tu público oyente, a veces se cree que como se habla del calentamiento, de la temperatura media mundial, pues todo va a ser caliente. No, el cambio climático afecta de diferentes maneras, porque recordemos que el mundo es un sistema. Lo que puede afectar de una manera en un sitio, afecta de otra manera en otro sitio. O sea, el cambio climático implica que donde no nevaba, está nevando. Y donde nevaba, está nevando a extremo o ha dejado de nevar. Los polos se están derritiendo. Eso aumenta el nivel, los glaciares, todo eso se está derritiendo por la temperatura, porque es increíble que 0.001 variación en temperatura puede afectar. Todo eso conlleva que eso afecta la vida, el habitar, la biodiversidad, la agricultura. Ahora específicamente, porque yo sé que vi que te interesa mucho hablar de la agricultura. Obviamente la agricultura es un dilema, porque yo les expliqué que para arar, pues eso emite. Tú estás consumiendo gasolina con el tractor, etcétera, etcétera. El mover la tierra, el manipular la tierra también relaja, hay carbono ahí almacenado, y eso al ser removido o liberado, pues eso emite gases de efecto invernadero. Pero también algo interesante es que las plantas, por otro lado, lo que se cultiva, no están acostumbrados, no son variedades que aguantan el calor, tanto calor. Entonces, rápidamente todo el sistema mundial de investigación está, y en todo segmento, las viviendas las están tratando de construir más ecológica, más amigable al cambio climático. Entonces, el sistema de investigación agropecuario, el ganado también es muy emisor de gases de efecto invernadero a través del metano, de las heces que produce el ganado. O sea que todo es un andamiaje y en un proceso que lo que hay que hacer, porque les dije ahorita que todas las tecnologías para la solución existen. Lo que falta son básicamente dos cosas: decisiones políticas, ¿verdad? Y son un poco difíciles porque van a afectar a corto plazo y posiblemente a medio plazo intereses económicos y de desarrollo, pero son necesarios si queremos entrarle al problema. Y lo segundo es falta de financiamiento, porque países como República Dominicana, en mi entender, no cuenta con los suficientes recursos de por sí. Puede ordenar sus finanzas públicas, eso habría un ahorro para invertirlo en estas cosas, pero eso es necesario, pero no es suficiente. Hay que contar con ayuda. Y también otra cosa muy importante, Rina, es que países como República Dominicana, un estado insular, pequeño, en la trayectoria histórica o geográfica de los huracanes, que no hay escapatoria, no podemos movernos un poquito a la izquierda o a la derecha, estamos ahí. Somos catalogados como países altamente vulnerables, o sea que no hay escapatoria. Pero lo que quiero destacar es que nosotros, países como República Dominicana, no son los causantes del problema. Nuestra contribución al problema, nosotros podemos
irnos a cero, a emisor negativo, Sí. y no va a afectar nada a la ecuación del problema. Ok. ¿Y por qué? Bueno, porque el conjunto de las emisiones, que son una barbaridad, que principalmente el 90% de esas emisiones, bueno, el 80% de esas emisiones, los culpables, si se quiere ponerle un poco más duro, ¿verdad? Los causantes, los países causantes, son unos 6 países grandes. China, ahí viene lo interesante también, el dilema de geopolítica. Está Estados Unidos, China, la Unión Europea, Brasil, India, Rusia, ahí están los 6. Se me olvidaba Japón. Por ahí es que andan esos 6 o 7. Eso es el 90% del problema. Si esos 6, 7, 8 países no toman medidas para arreglar ese problema, los otros 190 países, son cerca de 200 países en el mundo, el sistema de Naciones Unidas, esos otros 190 países, por más que hagan, van a ayudar, pero el problema no se va a solucionar, porque el problema nada más se puede solucionar, y es un proceso que ha venido sucediendo en los últimos 15, 20 años a través del sistema de Naciones Unidas, es que tenemos que llevar la temperatura a 1.5 grados para poder solucionar el problema. Y la tendencia de todo lo que está pasando al día de hoy, las tendencias de todas las políticas, todas las acciones, no hay manera de que, en vez de bajar, la tendencia sigue para arriba, y en cuestión de unos 6, 8 años vamos a estar en 2.6, lo cual es es peligrosísimo para la misma existencia de la vida. Muy interesante. O sea, que República Dominicana emite, para darle una idea al público oyente, es 0.00001. Sí. O sea que nosotros, pero sin embargo, República Dominicana lo ha tomado muy en serio. La verdad hay que decirla, desde hace más de unos 15 años, los diferentes gobiernos han estado, cada día, cada gobierno ha ido mejorando la situación, aunque se puede mejorar, se puede articular de manera más armoniosa e integradora a nivel nacional todas las medidas. Pero, por ejemplo, usted tiene el metro. El metro es una acción que desde el punto de vista social y económico, desde el punto de vista de cambio climático, contribuye, porque el metro sacó, aunque cada día hay más vehículos, el metro sacó y mueve mucha gente ya. Muchas personas. Y piensan el gobierno ampliar más líneas. Claro, eso es muy positivo. Porque no es verdad que todos los ciudadanos pueden tener carro. No solo eso, la ciudad no aguanta que todo el mundo. Vamos a suponer que el nivel de bienestar dominicano de para que todo el mundo tenga un vehículo. El país, la ciudad, la comunidad del Gran Santo Domingo no aguanta que su 1,5 millones de habitantes tengan un carro. Las plantas de producción de energía, de ciclo combinado o de gas, eso es positivo. Sí. Los parques fotovoltaicos, eso es positivo. Los parques eólicos, los benditos abanicos esos grandotes, ¿verdad? Yo le digo las hélices. Todo eso, o sea, energía renovable. Pero, vuelvo y digo, por más que nosotros hagamos, si la comunidad internacional no se une y lo hace en serio. Lo hace en serio, realmente. No va a haber. Entonces, realmente países como Dominicana deben trabajar una agenda dual o paralela. El plan A, vamos a buscar la solución, se va a solucionar, todo va a ser de maravilla. Y el plan B, que tengamos que hacerlo por nosotros, lo que más que podamos hacer por nosotros mismos. No lo vamos a hacer perfecto, pero tenemos que trabajar esas dos vertientes paralelamente. Muy interesante, muy interesante. Una cosa, ¿y usted cree que los sectores de la sociedad dominicana tienen conciencia de todo lo que causa el efecto del cambio climático? Excelente observación, pregunta, Rina. Sí, yo creo que hoy en día, te voy a dar un paralelismo, es verdad, porque estuve familiarmente asociado con el asunto ambiental, específicamente por el área del Parque Zoológico Nacional, porque mi padre fue su primer director general. Aquí hace 30 años, vamos a decir 30 años, pues sí, 30 años, aquí no se hablaba, o se hablaba muy poco de los asuntos ambientales y de recursos naturales.
Hace 30 años, creo, o un poquito más, existía lo que conocemos, donde está hoy las oficinas principales del metro, existía lo que comúnmente, y se nos ha quedado el puente de la cementera. Sí. Estaba la cementera. Y nadie sabe a ciencia cierta, porque para ese entonces no se hacían autopsias. Pero obviamente, no quiero culpar a nadie y cosas, pero obviamente eso durante años es posible que haya matado a mucha gente. Muchas, porque los particulados son acumulativos, no se ven, pero tú no te puedes hacer de ellos, y tarde o temprano, como nos hacían autopsia, fulano se murió, fulana se murió, y se murió, nada, no se sabía. Sabía. Entonces, en ese entonces, y valga empezaron INTEC, 2 academias, la UNFU, empezaron a hablar de ese tema. La población no sabía, y llegó un momento, producto de que el Parque Zoológico Nacional fue pionero en que creó un departamento de educación ambiental. Y daba charlas en los diferentes pueblos, en las diferentes comunidades, y empezó a visitar escuelas. Y llegó un momento, después de 2 o 3, 4 años, que se llamó un escándalo. Ustedes recuerdan el escándalo, tú te ves recordar porque tú tienes memoria, no quiero decir edad, pero tenemos edad, para recordarnos que hubo un gran debate con la cementera, que quería ampliarse. Y se opuso, inclusive el zoológico se opuso, parte de la sociedad se opuso, etc. O sea, que eso te demuestra que obviamente en cuestiones ambientales y de conservación del ambiente, la comunidad y los medios de radio, especialmente los escritos, que eran los principales en esa época, fueron claves en crearle una educación y una cultura a la sociedad. Lo mismo ha sucedido con medio ambiente. Y ese paralelismo para llevarte. Hace 15, 20 años nadie sabía, porque recordemos que el cambio climático existe una convención. Recordemos el Río 1992, la primera cumbre de Río, donde de los resultados salieron las 3, vamos a hablar de las 3 convenciones principales, pero fueron algunas más. La de diversidad biológica, que comúnmente la conocemos como biodiversidad, la de desertificación y sequía, y la de cambio climático. Interesantemente, la que tuvo la primera década en la palestra, en primera plana en la agenda mundial, fue la diversidad biológica, porque el cambio climático era nuevo, no se entendía. Eso venía de la Organización Mundial de Meteorología, que tiene su sede en Ginebra, o sea, la ONAMED, que es su corresponsal nacional. Eso no se entendía porque eso era para los químicos, físicos, los investigadores, etcétera. Pero al cabo de 10 años se fue trasladando la importancia, y hoy en día la más importante, la que conlleva más interés y está en la agenda, es la de cambio climático, ¿verdad? Y producto de eso, en el caso dominicano, por ejemplo, tú tienes ya en la pensa de la escuela, en la materia de cambio climático, del medio ambiente, o sea, educación ambiental, el Instituto de Formación el Instituto de Formación de Docentes y FOCAM del Ministerio de Educación, INAFOCAM. Eso tienen ellos en la preparación, le dan unos módulos a los profesores. Y la sociedad misma, o sea que hoy en día el sector privado, el empresariado, o sea, hoy en día todo la iglesia está haciendo conciencia. Ha cogido los últimos 15 años, el público está consciente de eso. Muy bien. Vamos a una pausa, Alexis, y retornamos de inmediato con su programa Orientación Académica. Hoy con el destacado economista Víctor Viñas y especialista en la materia ambiental.